Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez él la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Queridos hermanos, segundo día de nuestro caminar hacia esa aldea para el encuentro con Nuestra Señora. Hoy el Evangelio nos propone como pequeña reflexión un diálogo profundo entre Jesús y Simón Pedro. Pedro acababa de negarlo a Jesús, de decir que no lo conocía. En el fondo fue una situación, un momento de debilidad de Simón Pedro. Pero cuando se reencuentra con Jesús resucitado, Jesús le hace la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Y Pedro le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le responde: Apacienta mis corderos. Este diálogo se repite 3 veces, las mismas preguntas y las mismas respuestas. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado esa verdad que Jesús resucitado nos pide? Es amor incondicional hacia Él, la Iglesia y a nuestros hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos parado delante de ella sin saber qué decir? Esas palabras ahogadas en nuestra garganta, los ojos llenos de lágrimas y las manos que forman parte de esa reja que nos separa de ella. Esperando esa respuesta que no acaba de llegar, y la respuesta no la da ella misma con su mirada. Nos está indicando lo más preciado, a su Hijo, y en sus regazos. Encontrado con esta mirada podremos ya decir y seguir nuestro camino. Hemos encontrado esa respuesta: seguirlo y amarlo. Con su triple pregunta Jesús pide a Simón que se comprometa a amarle más de lo que ama a otros discípulos que están en la comida. Pedro responde incondicionalmente, confesando posteriormente que su amor a Jesús es conocido por el omnisapiente Señor resucitado. Sobre la base de esta respuesta a su pregunta, Jesús exige a Pedro que apacienta sus ovejas. Se crea una relación entre el papel de Pedro y el papel de Jesús, el buen pastor. Ella es también pastora que nos conduce hacia el Señor. Ella es aquella que se entrega sin condiciones a nosotros, que nos cuida, nos guía, nos lleva a su presencia, a esa presencia de su Hijo, con ese sí incondicional que todos debemos profesar. Un sí incondicional a Dios. Lo que resulta sorprendente, sin embargo, es que se repita 3 veces la misma pregunta, la misma respuesta y el mismo orden. Todo esto puede tener un antecedente en la costumbre de declarar por triplicado ante unos testigos antes de hacer un pacto vinculante. Pero la razón fundamental por la que Jesús exige una triple confesión de amor se encuentra en la triple negación del comienzo del relato de la pasión. Pese a su fragilidad, Pedro ha estado cerca de Jesús a lo largo del ministerio, una cercanía que se ve dramáticamente destruida
por la triple negación del discípulo y los posteriores acontecimientos de la crucifixión de Jesús. El levantamiento regio de Jesús sobre la cruz, la fundación de una nueva familia de Dios y el don del Espíritu han estado marcados por la presencia del discípulo amado y la ausencia de Simón Pedro. Las negaciones tienen que vencerse y hay un elemento en la repetición rítmica de la misma pregunta que es indicio de una acusación. Me negaste en una ocasión. ¿Estás seguro de la relación que ahora tienes conmigo? La vida del rociero empieza con ese amor a ella. Lo confirma con su jura como hermano de la hermandad. Ese sello que lo va a llevar a seguir ese camino que lo lleva a la aldea. Ese camino que todos los años hacemos, la misma senda. Nos encontramos con los mismos amigos, la misma gente. Todo parece que cada año se repite, pero no. Cada año, cada día, cada sendero es distinto. Se ha vivido todo un año. Hemos tenido esas dificultades que la vida nos ha marcado, esas alegrías de compartir de aquellos que la vida nos regala. Todo ello lo vemos viviendo y lo hacemos esperanza de sabernos querido por aquella que cada día, aquella que la miro en mi medalla y le digo, Madre, mírame, consuélame en mis penas y hazme grande de corazón. Quiero que no me dejes nunca de tu mano, protégeme con tu mano. Yo me pongo bajo tu manto para que me libre de todo mal y me sigas amando. Ella como madre que es nos escucha, nos mira con esa mirada consoladora y auxiliadora y nos repite una y otra vez, nunca me separaré de ti. Son palabras torpes de un hijo que solo mira a aquella que llena su corazón. La nerviosa pero honesta respuesta de Pedro conduce a que el Señor resucitado acepte las manifestaciones de amor de Pedro y el establecimiento de una nueva relación. Jesús nombra a Pedro pastor de su rebaño. Se le encarga apacentar y alimentar a los corderos y las ovejas de Jesús. Las discusiones sobre el ministerio petrino en la tradición católica romana están fuera de lugar en la exégesis de este pasaje. A la persona encargada de este ministerio pastoral y a todos los pastores cristianos como Pedro, se le desafía a repetir la misma relación que Jesús tuvo con su rebaño. El amor de Pedro por Jesús debe mostrarse en su disposición a hacer suyas las palabras de Jesús, el buen pastor. He venido para que tengas vida y la tenga en abundancia. Conozco a las mías y las mías me conocen. Entrego mi vida por mis ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. A pesar de que algunos autores afirman que no existe conexión interna entre los versículos 15 y 17, 18 y 19, las palabras posteriores de Jesús sobre el futuro de Pedro no son sino la consecuencia lógica del fundamento cristológico de su pastoreo, introducidas por el doble amén joánico. Sus palabras recuerdan a Pedro un tiempo pasado, aquel tiempo del ministerio de Jesús en el que Pedro mostró muy buena voluntad, pero finalmente sucumbió a la negación. Era el tiempo en que Pedro estaba joven, cuando él mismo se ceñía e iba donde quería. Aquellos días ya han pasado. Ya ha superado el escándalo de su rechazo de Jesús y se ha comprometido incondicionalmente con el camino del buen pastor. Llegará el tiempo, cuando te hagas viejo, en el que Pedro entregará su vida por las ovejas de Jesús que se le han confiado a su solícita pastoral. Otra será quien la ciña y le lleve a donde no prefiera ir. Apenas podemos dudar de que en la época en que fue escrito este episodio, Pedro ya había extendido sus manos. Un verdugo le había ceñido con la cruz y había entregado su vida por el rebaño de Jesús. La aceptación incondicional por parte de Pedro de su papel como pastor del rebaño de Jesús también conducirá a la glorificación del Dios mediante su autodonación amorosa hasta la muerte. Una vez que ha explicado
todas las implicaciones que tiene ser el pastor de su rebaño a Jesús. Solo le queda invitar a esa lectura continuada del Evangelio de Jesús, de Juan, a Pedro, a seguirle por este camino. Este seguimiento tiene un sentido físico, pues Pedro se pone a caminar inmediatamente detrás de Jesús, pero también significa un constante discipulado durante todos los días de su vida. Durante el caminar hacia ese final, que es encontrarnos frente a frente con ella, que llena nuestros corazones, nuestros pensamientos, nos encontramos con aquellas hermandades que, aunque el significado sea de distinto color, llevan en el centro una cosa en común, a ella. Nos hacen un mismo rebaño pastoreado por una misma pastora, con un camino en común que nos lleva hacia su hijo. Hay familias que desde pequeños llevan a sus niños a ver a la pastora, aquella que habita en el monte, aquella que rige nuestra vida. Ellos se dejan conducir, van formando su corazón con un anhelo, aquel que es el verla a ella. Saben cómo sentir y vivir en la inocencia, sus torpes palabras, sus pequeños ojos puestos en aquella que sus padres le han dicho, que es su Madre del Cielo. Ellos se dejan llevar, pero también en ese caminar nos encontramos con esos niños que ya han crecido, que ahora son ellos los que cuidan a sus mayores, los que los llevan delante de ella y junto a la mira. Se les llenan los ojos de lágrimas, se miran y sin mediar palabras saben lo que cada uno siente en su interior. Ella lo llena todo en sus vidas, no importa nada en esos momentos, solo están ellos unidos por una misma devoción, una fe y un solo corazón, solos ella y ellos. Al leer este párrafo me parece interesante que nos detengamos e imaginemos la mirada de Jesús y la de Pedro y descubrir qué pensaba en esa mirada. Pedro acababa de negarlo 3 veces y ahora reafirma 3 veces lo que ama. 3 preguntas y 3 respuestas que profundizan la relación de amistad y de amor entre los dos. No es solamente decir si te quiero superficialmente, era un decirle de alguna manera que te quiero y reconozco que no te quise, que fui débil. Y Jesús, confirmando 3 veces, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, le dice, estás perdonado. No solamente, sino reafirmo la confianza que tengo en ti. Qué bonito el descubrir cómo Jesús se acerca, pregunta, espera una respuesta y reafirma el amor. Por un lado podemos ver confusión y turbación de parte de Pedro, pero del otro lado perdón y confianza por parte de Jesús. Las miradas de ella con las nuestras se cruzan. Se establece un diálogo que solo ella y el rociero saben entender. Esa mirada que comprende nuestras debilidades, que a pesar de ella sigue estando ahí, que nunca nos abandona, nos cuida y nos lleva de a su lado. Ella nos tiene junto a su corazón, porque aunque la confusión y la turbación nos llene el corazón, ella sigue confiando en ti. ¿Cuántas veces lo hemos negado a Jesús por cobardía frente a los amigos que se reían de él en el trabajo, en la calle, en la universidad, frente a esas personas, a esos profesores o a esos compañeros que ridiculizan la fe o la religión o la iglesia? ¿Cuántas veces hemos tenido vergüenza de llevar un crucifijo o una medalla de nuestra hermandad en el pecho por miedo al que dirán? ¿Cuántas veces hemos dejado y hemos bajado la cabeza y hemos callado frente a preguntas que nos exigían una respuesta concreta? Y sin embargo Jesús y María su madre, la del Rocío, sigue confiando en nosotros y nos vuelven a preguntar, ¿me amas? ¿Me amas como dijiste después de la confirmación de mis juras de regla? Después de un retiro, de un camino a una convivencia, después de una confesión, después de esos momentos fuertes que has tenido en tu vida espiritual. Jesús vuelve a confiar y a decirte, amigo, te confío una misión, y esa misión podría ser ayudar a otra persona a encontrar el rumbo de su vida. Ayuda al que está confundido, al que está hundido en la droga,
al que está sumergido en el pecado de una sexualidad mal vivida, al que está en el camino de la corrupción, porque piensa que todo se limita a lo material, al placer, al dinero, al poder a toda costa. Ayuda al que no tiene ideales y a los que los tiene y no sabe cómo alcanzarlo. Te repite a ti también, querido rociero, apacienta mis ovejas, a mis corderos, apacienta a mis hermanos. Señor Jesús resucitado, llena de amor al corazón de todos los rocieros, junto con tu Madre de la Rocina, para que como Pedro no se queden mirando sus debilidades, sino se sientan llenos de entusiasmo para anunciarte transformados por tu amor. Que donde esté cada rociero que ha experimentado tu amor, tu perdón y el de tu Madre, nazcan pequeñas comunidades de fe y de auténtico amor fraterno para construir un mundo nuevo. Y todo ello encomendado a nuestra Madre, Reina y Señora del Monte, aquella que nos puede ayudar junto a su Hijo. Que esto así sea. Amén.